Pasajero debe permanecer a bordo. Permita el libre cierre de puertas. Los viajes en el tiempo de El Metro. A simple vista, el metro parece un lugar común, una rutina, un trayecto entre el trabajo, la escuela o la casa. Millones lo usamos todos los días, cruzamos túneles, cambiamos de vagón, vemos los mismos anuncios sin pensar demasiado en lo que ocurre entre estación y estación. Pero hay quienes han vivido algo que rompen con todo lo que conocemos, experiencias que no caben en una explicación lógica, relatos que comienzan como cualquier viaje normal y terminan en un lugar al que no debían haber llegado. Viajes que se sienten más largos de lo normal, estaciones que se repiten sin razón, tiempos que no cuadran con el reloj y trenes que avanzan por túneles que nadie reconoce, ni siquiera quienes trabajan ahí. No estamos hablando de fantasmas ni apariciones. Es algo más extraño, más incómodo, como si por unos minutos estas personas hubieran salido del tiempo o cruzado de un lugar a otro. Uno al que no pertenecen, uno al que no figuren en ningún plano del metro, pero ¿qué ocurre? ¿Por qué hay tantos casos tan parecidos contados por tanta gente distinta, de edades diferentes, en líneas separadas, en años lejanos entre sí? ¿Estamos compartiendo el mismo sistema de transporte? ¿O solo lo que creemos que es de él? Lo más inquietante es que muchas de estas historias coinciden entre sí. Pequeños detalles se repiten, estaciones que se reinician, túneles oscuros sin fin, vagones que se vacían de golpe. Y si no se trata de un error del sistema, y si hay algo que se esconde debajo de nosotros esperando el momento justo para mostrarse, a continuación te narraré algunos testimonios bastante extraños. Voces que no buscan atención, solo entender qué fue lo que vivieron. No hay respuestas claras, solo fragmentos de algo más grande. Una verdad que quizá no estamos preparados para entender, pero ya ha empezado a revelarse. ¿Estás listo para este viaje? Enviada por Rodrigo Luna. Esto me ocurrió hace unos años. Más o menos aquel día iba de Cuatro Caminos hacia Chabacano en la línea 2 del metro. Había quedado de verme con un vendedor de Facebook en esa estación, así que tomé el metro por la tarde pensando que sería un viaje como cualquier otro. Tengo una costumbre medio rara. Cada vez que viajo en metro me gusta ir contando las estaciones. No importa cuántas veces haya hecho la misma ruta. Siempre estoy atento al momento exacto en que el tren se detiene, a los nombres, a las voces del sistema que en ocasiones anuncian la siguiente parada, porque no todos los trenes tienen ese sonido. Ese día fue bastante diferente. La última estación que alcancé a ver con toda claridad fue San Cosme. Recuerdo perfectamente cómo se veía el andén. Incluso pensé que pronto estaría llegando, ya que en mis cálculos solo faltaban unas 5 estaciones. Pero en ese momento el vagón comenzó a llenarse de gente. Se volvió imposible ver hacia afuera. Me empujaban todos por todos lados y yo ya no pude mirar por la ventana lateral ni por la ventana de atrás. Me dije a mí mismo que no era para tanto, que no pasaba nada si perdía un par de estaciones. Al fin tenía tiempo. El tren siguió avanzando. Por los tiempos, calculé que habíamos hecho al menos 5 paradas. Ya debía estar por llegar a Chabacano, así que cuando abrieron las puertas de nuevo, me preparé para bajar, pero fue ahí donde todo se quebró. Vi el nombre de la estación grande, iluminado, y decía San Cosme. Me quedé paralizado. ¿Cómo podía ser? Esa estación la había visto al principio del trayecto. No había forma de que estuviéramos otra vez ahí. Y no me había dormido. No había cambiado de tren, ni me encontraba alcoholizado ni con alguna sustancia. Estaba completamente consciente de lo que ocurría, y aún así, ahí estaba de nuevo, en San Cosme. El aire dentro del vagón se sentía pesado. Empecé a sudar, pero no por el calor, sino por una ansiedad repentina, como si estuviera atrapado en algo que no podía entender. Volteé a ver a la gente a mi alrededor. Quería confirmar que no estaba loco,
que alguien más también se había dado cuenta de lo que acababa de pasar. Pero no, todos estaban tranquilos, inexpresivos, ajeno a todo, como si no hubiéramos retrocedido estaciones, como si lo que acabara de ocurrir fuera completamente normal. Intenté observar los rostros con detenimiento. Buscaba algún gesto de confusión, de duda, de molestia, pero no encontré nada. La misma calma robótica de siempre. Me obligué a calmarme. Si todos estaban así, tal vez estaba exagerando. Tal vez me había confundido, pero ¿cómo? ¿Cómo si soy tan obsesivo con revisar cada estación? Era imposible. El tren volvió a avanzar y esta vez no aparté la mirada de las ventanas. Me forcé a identificar cada estación, una por una. Seguía la estación normal, Revolución, después Hidalgo y así, ordenado, como siempre, hasta que llegué a Chabacano sin más incidentes. De regreso hice lo mismo, atento, observando, pero ya más sereno. Aunque por dentro había algo que no se me quitaba, esa sensación de que algo me había hecho retroceder, como si el tiempo en el metro no siempre fluyera hacia adelante. Y desde ese día, cada vez que paso por Metro San Cosme, no puedo evitar mirar 2 veces el nombre de la estación, solo para estar seguro de que no estoy volviendo a ese momento imposible. Georgina y la línea 12. Georgina tenía la rutina marcada en la piel. Trabajaba por las mañanas y estudiaba por las tardes, lo que la obligaba a regresar a casa todos los días ya entrada la noche. Aquella vez no era diferente. Eran las 11 de la noche cuando bajó apresurada por las escaleras de la estación Zapata, dispuesta a tomar el metro de la línea 12 rumbo a Mixcoac. Sacó su celular, revisó la hora. El reloj marcaba las 11:10 de la noche. Apenas cerró los ojos por un segundo. El cansancio comenzó a apretarle los párpados. No le preocupaba quedarse dormida, pues solo eran 3 estaciones hasta Mixcoac. Podía permitirse un pequeño descanso. El traqueteo del tren y la soledad del vagón se combinaron con una especie de arrullo monótono. Georgina cayó en ese estado intermedio entre el sueño y la vigilia, donde todo parece real y no lo es. Sentía cómo el tren se movía, cómo el vagón vibraba estación tras estación. A ratos abría brevemente los ojos solo para cerrarlos de nuevo. Algo dentro de ella le decía que ya habían pasado más de 3 estaciones, tal vez 5 o 6. Se incorporó de golpe. Algo no estaba bien. Cuando levantó la mirada, el tren acababa de detenerse y allí frente a ella, grabado con los colores dorados de esa estación y letras grandes, estaba el nombre de Zapata. Sintió un escalofrío seco, brutal, algo que le recorría por la espalda, y dijo: no puede ser. Qué extraño. Miró alrededor, todo estaba normal, la misma tenue iluminación del vagón, la misma calma indiferente de los pocos pasajeros que quedaban. Nadie parecía sorprendido. Nadie notaba lo extraño que era ese momento. Era como si jamás se hubieran ido de esa estación. Estaban nuevamente en Zapata. Georgina sacó su teléfono y vio la pantalla. El reloj ahora marcaba las 11:30 de la noche. Habían pasado 20 minutos desde que se subió y, sin embargo, el tren no la había llevado a ningún lado. Tragó saliva y en su cabeza empezó a pensar: ¿fue un sueño real que creyó haber sentido el movimiento? ¿O el tren realmente estuvo circulando y sin llegar a ninguna parte? Quiso hablarle a alguien, preguntar si también lo habían notado, pero al mirar los rostros a su alrededor, algo la detuvo. Sus expresiones eran vacías, como si todos estuvieran atrapados en su propia burbuja de silencio, como si no pertenecieran del todo a ese momento. El tren arrancó de nuevo. Esta vez, Georgina no cerró los ojos. Llegó a Mixcoac, pero con una sensación de desorientación, bastante confundida. Desde entonces, evitaba dormirse en el metro y siempre que pasa por la estación del metro Zapata, no puede evitar preguntarse si el tren alguna vez realmente salió de esa estación. Anónimo.
Esto que te voy a contar me pasó recién el 9 de marzo del año en curso. Yo soy muy fan de hacer compras en Marketplace de Facebook. Ese día, como muchos, me quedé de ver con una señora que me vendería un par de zapatillas. Acordamos que sería en el metro Refinería de la línea naranja. Todo transcurrió con normalidad. Nos quedábamos de ver a las 3 de la tarde y nosotros llegamos a las 2:55. La persona que me vendió los zapatos llegó apenas 2 minutos después de nosotros. Me dio los zapatos, los pagué y hasta ahí todo bien. Cuando nos disponíamos a bajar las escaleras del metro Refinería para regresar a casa, mi hijo me dijo que se quería ir por las escaleras normales y no por las eléctricas. Bajamos caminando todas las escaleras y llegamos al andén en dirección Barranca del Muerto. El metro tardó algo en llegar. No me atrevo a decir cuántos minutos, sin más de lo normal. Llegó y lo abordamos. Delante de nosotros se subió una pareja mayor y se sentaron justo frente a mí. Mi hijo se puso sus audífonos y yo prendí el celular. En eso, el metro iba demasiado lento. Solo pensaba que no hubiera pasado algo para no llegar tarde. En eso, comenzó a avanzar mucho más rápido, a una velocidad digamos que normal. Sentí que pasamos como 4 o 5 estaciones. En eso recordé que teníamos que bajar en Mixcoac y temiendo que nos pasáramos, quedé atenta a qué estación habíamos llegado. Para mi sorpresa, llegamos a Tacuba, que es la estación siguiente a la que nos habíamos subido. Es decir, solo habíamos avanzado una estación. Y le dije a mi hijo que qué decía el letrero, porque yo no podía creer lo que estaba sucediendo. Mi hijo me dijo que el letrero decía Tacuba. De pronto, volteó a ver a los señores que habían subido, buscando que alguien más se diera cuenta de lo que estaba pasando. Pero enfrente de donde estaban sentados los señores, iban 3 jóvenes. Mi hijo se puso a analizar la situación y me dijo que no era posible. Me fijé bien suponiendo que estaba leyendo mal, pero no. En eso vi el reloj del celular y eran las 3:44. No era posible que hubiéramos recorrido una estación en más de media hora. Le mandé mensaje a mi esposo comentándole lo que había pasado. Hasta le dije que sentía que estaba soñando, pero me dijo que no, que me calmara, ya que eso le pasaba a mucha gente. Entré en una especie de ansiedad por no saber qué es lo que pasaba y qué había pasado en ese tiempo perdido. A la fecha vivo con todas esas cuestiones. Mi hijo lo asimiló mejor y se puso a investigar y él está seguro de que viajamos en el tiempo. Sé que si me hubiera sucedido sola, nadie me hubiera creído. Es más, yo apenas si lo creo. A pesar de que toda la vida me han pasado cosas sobrenaturales, esta definitivamente es la más fuerte. Por el momento, aún tengo miedo de volver a entrar al metro. Ese día tenía miedo de salir y que algo fuera diferente. No sé por qué, pero así me sentía. Tal vez mi caso no es muy creíble, pero te aseguro que así fue. Lo mejor o lo peor es que me sucedió con mi hijo. Solo así sé que no estaba soñando. El vagón equivocado. Enviado por Kimi. A mí también me pasó. Y no fue un error. Tenía que recoger un pedido. Así que fui a La Raza, dirección Indios Verdes. La persona que me vendía el producto ya me esperaba ahí. Hice la compra sin contratiempos. Esperé que se marcharan y después me crucé al otro lado del andén para tomar el tren hacia dirección Universidad. Mi destino final era Hidalgo, así que el trayecto no sería largo. El tren se acercó. Me subí. El vagón estaba casi vacío, lo cual me pareció curioso, pero no le di importancia. Me puse los audífonos, puse música y comencé a distraerme viendo lo que acababa de comprar. En eso estaba, cuando me di cuenta de que el tren había hecho un par de paradas. Todo normal, pero entonces pasó algo extraño. Todos se bajaron de golpe, como si una fuerza invisible les hubiera dado la orden de salir. Me quedé sola unos segundos, confundida, y después más gente subió, como si nada. Me quité un audífono para escuchar el anuncio de la estación y ahí fue cuando el corazón me dio un vuelco. Indios Verdes, otra vez. Me quedé helada. No había forma, absolutamente ninguna forma lógica que un tren que va rumbo a Universidad termine regresando a la terminal de Indios Verdes.
y eso en solo 2 paradas. Revisé mi entorno con más atención. Todo parecía normal. La gente subía, se acomodaba, platicaba como si nada hubiera ocurrido, pero algo dentro de mí sabía que sí había pasado algo, algo que no debía. El aire se sentía más pesado, como si no estuviera respirando el mismo aire de antes, como si el vagón fuera una copia pero no el original. La verdad es que no me asusté. Bueno, al menos no en ese momento. Decidí volver a intentar el recorrido. Esta vez llegué a Hidalgo como si nada hubiera ocurrido, pero hay algo que no verifiqué. El tiempo. Nunca revisé si el reloj coincidía, si en verdad pasaron los minutos que debieron de pasar, o si quizá ese tren no cruzó por una estación, sino por una grieta del tiempo. A veces creo que me bajé en una versión alterna de mi realidad, porque desde ese día hay cosas que simplemente ya no están donde recordaba. El vagón de otro tiempo. Esto le pasó a Martín, un joven que en 2015 trabajaba de noche como auxiliar administrativo. Era una noche de lunes, llovía con fuerza sobre la ciudad. Era el mes de julio y el reloj marcaba aproximadamente las 11 de la noche, cuando Martín bajó a la estación Valderas. Su plan era simple, tomar el metro hacia Insurgentes y caminar desde ahí hasta su casa. Pero esa noche, algo no estaba bien. Cuando llegó al andén en Metro Valderas, se dio cuenta que no estaba completamente solo, ni una sola persona a su alrededor, ni un vendedor, ni un vigilante, solo él y el sonido de la lluvia golpeando las escaleras metálicas que venían desde la calle. No pasó mucho tiempo antes de que el tren llegara. Las puertas abrieron con ese sonido sordo que todos reconocemos y Martín subió. Al entrar al vagón, se detuvo de inmediato. Había unas 8 personas sentadas, dispersas, una por cada extremo del vagón, pero algo en ellas no cuadraba. Vestían ropa vieja. Era ropa verdaderamente vieja, ropa como principios del siglo XX, de las gruesas, percudidas que quizá alguna vez fueron blancas. Casi todas las personas llevaban abrigos largos, sombreros y peinados extraños, peinados que no se usan desde hace décadas. Nadie hablaba, nadie se movía. Martín intentó ignorarlo. Se puso de pie cerca de la puerta, sacó su celular pero no había señal. Se sintió incómodo, como si todos lo estuvieran observando sin levantar la vista. El tren avanzó, llegó a Cuauhtémoc, pero no se detuvo. Eso fue lo primero verdaderamente extraño. Siempre hay alguien que baja o sube en Cuauhtémoc, pero en esta ocasión el tren simplemente la pasó como si no existiera. Martín empezó a sentir cómo se le subía el miedo por la garganta. Poco antes de llegar a Insurgentes, el tren se detuvo entre los túneles. A oscuras, todas las luces del vagón se apagaron. Un silencio denso llenó el vagón. Nadie decía una palabra, ni un solo murmullo. Martín sintió que le temblaban las piernas. Las figuras sentadas a su alrededor no parecían ni siquiera respirar. Eran altos, demasiado altos. Sus rostros apenas se distinguían, pero tenían algo raro, algo en la piel, en sus expresiones vacías. No parecían unas personas normales. El tren reanudó su marcha y al llegar a Insurgentes, las puertas se abrieron. Martín salió corriendo y cuando volteó para ver si alguien más bajaba, nadie más lo hizo. Las figuras permanecieron en sus asientos inmóviles, como si nunca hubieran tenido intención de bajarse, como si nunca hubieran subido. Martín se echó a correr rápido por las escaleras, cruzó a los torniquetes y fue directo con uno de los policías de la estación. Le contó lo que acababa de pasar. Estaba muy agitado. El oficial lo escuchó en silencio y le dijo algo que lo dejó con mucho miedo. Joven, no ha pasado ningún tren en los últimos 5 minutos y hay un retraso en los trenes por la lluvia. No pudo haber llegado ahorita en metro, ya que, en este momento, no hay ninguno. Martín no dijo ni una palabra más. Salió de la estación sin mirar atrás, sintiendo que el frío no venía de la lluvia, sino del vagón en el que nunca debió haberse subido, cuestionando lo que había pasado. ¿Algún viaje en el tiempo con personas de otra época? ¿O qué? ¿Qué es lo que le pasó a Martín aquella noche
en la línea 1, un viaje en el tiempo, un tren fantasma o qué opinan ustedes. Historia enviada por Yaneli. Yo vivo cerca del Metrobús del Río de los Remedios, línea 5. Ese día iba a ir a casa de una señora que le ayudo. Eran las 12 del día y todo normal. Me subo al Metrobús. Yo me voy siempre del lado de las mujeres. Esa vez decidí irme hasta adelante, atrás de la cabina del conductor. Ya casi llegábamos a la estación News Divine, cuando en eso veo una niña en medio de la calle. Tenía si acaso 7 u 8 años. Era una niña con un uniforme escolar e iba peinada de 2 colitas con listones rojos. Yo la veo en esas cosas amarillas que separa el Metrobús de los carros. El conductor la vio. Le tocó 2 veces el claxon y cuando pasó enfrente la vi y me sacó de onda, pues ese día no había clases. Le conté ese día a mi mamá y se sacó de onda. Realmente no sé qué fue lo que vi ese día. Sabemos lo que pasó hace años en la discoteca News Divine. Siempre se dice que ahí espantan. No hace mucho salí con mi hermana, nos agarró la lluvia y el camión que nos deja cerca de la casa no pasaba. Entonces agarramos otro camión, nos bajamos en la discoteca. Mi hermana y yo pasamos normal, pero se sentía una vibra muy fea. Nos dio mucho miedo y nos echamos a correr. Y bueno, esa es mi historia. Enviada por Andrade Guzmán. La historia que hoy te voy a escribir le pasó a mi padre cuando era taxista, cuando llevó a un fantasma como pasajero. Hace como 20 años aproximadamente, mi padre estaba trabajando en lo último del día, por ahí de las 11 o 12 de la noche, por la zona del centro. Entonces, al ir por Eje Central, enfrente del Palacio de Bellas Artes, un señor le hizo la parada. Al ver a mi papá, el señor se percató que era un albañil, que iba algo tomado. Es entonces cuando el señor le dice a mi papá: buenas noches, ¿nos podría llevar a mi domicilio? Que queda cerca de 100 metros, y a mi amigo un poco más adelante, igual sobre 100 metros. Entonces mi padre se percató que solo era una persona. Mi padre le dijo: sí, claro. Entonces el señor se hace a un lado y dice: súbete. Y mi padre clarito sintió cómo se subió una persona. Él tenía el clásico bochito de taxi. Sintió el paso que dan al subir al taxi y cómo se sube por completo, pero no había nadie. Después se sube el señor que hizo la parada. Mi padre cerró la puerta y se dispuso a avanzar. Durante todo el trayecto, el señor iba plática y plática con el fantasma, diciendo que cómo había estado y que llevaba rato sin verlo. Entonces, cuando mi padre llega a la primera dirección y abre la puerta, el señor que le hizo la parada le pagó a mi papá. Le pagó el viaje completo y se bajó. Él volteó y le dice a mi padre: gracias, y le encargo llevar a mi amigo a la dirección que le dije. Él cerró la puerta y entró a su casa. Mi padre empezó a sentir miedo y no dejó de ver el espejo retrovisor porque tenía miedo de voltear y ver algo. Entonces, mi padre pensó en irse a seguir trabajando, pero mejor decidió ir a la dirección que le habían dicho, por miedo a que algo se pueda quedar en el taxi. Mi padre condujo con miedo hacia la dirección sin dejar de ver el espejo retrovisor, sin poder ver a alguien sentado. Mi padre llega a la dirección, se detiene, abre la puerta y dice: ya llegamos a tu dirección, compa. Entonces mi padre vuelve a sentir clarito cómo se baja alguien paso a paso. Mi padre, antes de cerrar la puerta, observa que la dirección a donde fue era una construcción en obra negra. Después de eso, mi padre cierra la puerta y se fue de ahí a toda prisa. Después de eso, y por el miedo, mi papá dejó de trabajar y mejor se fue a descansar a la casa. Historia enviada por Luis Moreno. Mi caso fue en la noche, ya pasando las 11 de la noche. Era cuando iba a la vocacional y por echar relajo con mis amigos salí tarde. Pues llegando a Metro Terminal Aérea, entré a la parte de la dirección Pantitlán. Está medio feo por ahí, ya que está por debajo de un puente vehicular.
No sé si fue el cansancio o algo real, porque antes de dar vuelta para ir al andén, por la zona de los torniquetes, veo a una niña llorando. Sinceramente no le di importancia, ya que venía muy cansado, pero ya en el andén me dio mucha más pesadez. Volteo a ver si ya vi en el metro, ya que ya había tardado. Algo común en la línea 5 ya en la noche. Pues para esperarlo, mejor me recargué en el muro, pero para mi mala suerte veo a la niña que estaba en el otro lado, dirección Politécnico. Me estaba viendo y se echó a correr a las escaleras para pasarse a mi lado. En ese momento llegó el tren y cuando me subí, veo a la niña sentada en la esquina del vagón. Algo imposible, ya que esa niña ya venía en el vagón. El metro se quedó en la estación como 3 minutos esperando a la gente. Cuando se cierran las puertas, veo a la misma niña, ahora esperando el metro en dirección Politécnico. Y no sé si fue mi cara que puse, pero una señora que iba en el asiento de enfrente me dijo: también viste a la niña que estaba en este lado del vagón, ¿verdad? Yo ya sabía que había una niña en esa estación, pero creía que era algo que nunca me iba a pasar. Historia enviada por SoftPC. Todo comenzó al terminar un partido de fútbol en velódromo después de las 11 de la noche. Jugué y durante el partido fui castigado en mi tobillo derecho. Recibí durante el partido 2 planchas fuertes, es decir, 2 golpes. Ya sabes, cuando uno tiene talento buscan de alguna manera bajarte las revoluciones así. En una última jugada me jugué un tapón contra el rival donde ya mi tobillo ya no aguantó. Por suerte, el juego terminó 2 minutos después. Lo bueno viene cuando me dirijo hacia el Metro Constitución usando el transbordo en Chabacano. Durante ese trayecto, mi pie se enfrió y al llegar a Constitución se me hizo súper complicado subir las escaleras, pues tardé casi 5 minutos en subir y cuando llegué a la plataforma de los torniquetes, llegué hasta sudando y rojo del esfuerzo hecho en las escaleras. De pronto, entre que iba caminando prácticamente cojeando, se acercó un señor con una barba, sombrero y una bolsa transparente llena de peluches viejos. Me dijo: te lastimaste jugando, yo te puedo curar. En ese momento no le puse mucha atención, pero me alcanzó y me dijo: yo no te voy a tocar, tú me vas a tocar a mí. Me dio su mano y yo por curioso lo hice. Sentí una vibración caliente que recorría de mis dedos hasta el codo. En ese momento me vio fijamente y me pidió que me quitara el cubrebocas. Me entraron los nervios, lo solté y en ese momento le dije que no. Mi sorpresa fue que al caminar 2 pasos me gritó burlonamente: ¿no que no? Inconsciente apoyé mi pie lastimado y me di cuenta que ya no me dolía. Volteé a verlo y él ya se iba en dirección contraria. Literal, no podía creerlo. Bajé hasta corriendo las escaleras del paradero para tomar el camión a la 10 de mayo y todavía entré corriendo entre calles de mi barrio hasta mi casa. Esto tiene casi 1 año que me pasó. Le conté a mi esposa y no me lo creyó. Y pues no es para menos, si no me pasaba a mí, tampoco lo hubiera creído. Saludos desde Iztapalapa. Enviada por Adrián Gutiérrez. Esto me pasó hace como 2 años aproximadamente. Esa vez iba de 4 caminos hacia Chabacano. Compré algo por Facebook y me quedé de ver con el vendedor ahí. Yo tengo la maña de que cuando viajo en metro, cada vez que avanzamos de estación, me fijo a qué estación llegamos. A pesar de ver el mapa de las estaciones y saber cuál es la estación que siempre me fijo, ese día recuerdo que la última estación que alcancé a ver en la que íbamos era San Cosme. El metro se llenó mucho, por lo que la gente ya no me dejaba ver a través de las ventanas y ya no podía ver en qué estación íbamos. Y la verdad, tampoco volteaba a ver a la ventana de atrás para revisar, como que no le di mucha importancia. El metro hizo aproximadamente 5 paradas, por lo que según mis cálculos ya no me faltaba mucho para llegar a Chabacano. Entonces, la siguiente vez que paró el metro, se bajó mucha gente en esa estación, pero lo que pasó fue que nuevamente estaba yo en San Cosme. La verdad sí me saqué mucho de onda. Me empecé a sentir agitado porque obviamente eso no podía ser posible.
No iba alcoholizado ni nada por el estilo. Por eso me impactó bastante que pasara eso. Volteé a ver a la gente de mi alrededor para ver si alguien más se había percatado de eso, pero no. La gente estaba como si nada. Incluso traté de ver si alguien tenía alguna reacción de asombro y nada. Todos iban igual que cuando me subí al vagón. Traté de calmarme porque vi a la gente tranquila y nuevamente, cada que el metro avanzaba me empecé a fijar en qué estación llegábamos y todo normal. Avanzábamos conforme van las estaciones. Llegué a donde tenía que llegar y de regreso igual me iba fijando, pero ya más tranquilo porque la verdad sí me sacó mucho de onda lo que pasó ese día. No tengo ni la menor idea de lo que fue o lo que pudo haber sucedido. Enviada por Choco. Esto me pasó no hace mucho de regreso a mi casa. Yo siempre agarro la línea 4 en Martín Carrera y es normal que a veces haya mucha gente por la tarde, pero esa vez a lo mucho había unas 20 personas en todo el andén. Cuando llegó el tren me subí al vagón y conmigo 5 personas que yo recuerde. Yo tengo la costumbre de siempre voltear a ver las estaciones a pesar de saber en cuáles voy. La siguiente estación era Talismán. Avanzó como siempre, pero nadie se subió a la estación. La que seguía era Bondojito, pero volteó a ver y se iba parando en Talismán. Pensé que estaba confundida o inclusive viendo mal, así que volteé a ver a las demás personas y noté como un señor también confuso se volvió a sentar. Ya asustada y confusa, dejé mi celular y esperé a que avanzara o a que alguien subiera, pero no, nadie subió. En Bondojito tampoco, y en Consulado ni una sola persona en el andén. Un chico que también se veía asustado se me acercó y me dijo que si sí me había dado cuenta. Le dije que sí, y nos empezamos a hacer la plática para no estar tan asustados. Yo bajaba en Morelos. Cuando llegué a mi estación no había nadie. Se me hizo muy raro, ya que en esa estación siempre hay gente. Ya estaba muy asustada. Me bajé a transbordar. Ya en la línea B ya había gente como si nada hubiera pasado. Seguí en contacto con el chico y me dijo que ya en la estación Candelaria sí se subió gente. Historia enviada por Bettino Ripoll. Anteriormente ya había escuchado de los bucles del metro de la Ciudad de México, pero hoy es la primera vez que me sucedió. Resulta que a mi pareja ya le había pasado algo similar en la línea 2 del metro entre las estaciones Xola y San Antonio Abad, en donde él me dijo que pasó de estar en San Antonio a estar en Xola, pero jamás sintió haber pasado por Viaducto y Chabacano. Hoy me sucedió algo similar, pero más escalofriante. Yo iba en el metro dirección Cuatro Caminos. La verdad, no tenía mucho que hacer, entonces decidí dar la vuelta para pasar el rato. Decidí ir a la estación Tacuba, ya que en esta vincula la línea 7 y por ahí también tengo la salida hacia donde iba. En eso, iba con mis audífonos escuchando música, pero estaba al pendiente de las estaciones. De pronto llegué a la estación Cuitláhuac. Obviamente, aún faltaba una estación para llegar a Tacuba, por lo que no me bajé del tren, así que el tren cerró sus puertas y avanzó. Cuando el metro vuelve a llegar a la estación, yo decido bajar, porque según yo ya había llegado a mi destino. Entonces me dirijo a bajar las escaleras para cruzarme del otro lado y así poder transbordar, cuando de repente observé alrededor y no miraba la salida del transborde, así que vi bien la estación y me di cuenta que estaba en Cuitláhuac. Mi cara de sorpresa y miedo se me notó porque me quedé pensando cómo fue posible que yo bajara en una estación que ya había pasado. Le pregunté a una señorita de limpieza que trabajaba ahí y efectivamente la estación era otra vez Cuitláhuac. La señora hasta se sacó de onda, pues ella no lograba entender lo que yo le expliqué, así que mejor regresé a los andenes de Cuatro Caminos para llegar a Tacuba y esta vez sí bajé en la estación correcta. Mi historia pasó un 19 de mayo. Fui con una amiga y un profesor a ver a Juan Manuel Serrat. Veníamos de echarnos unos tragos en Azcapotzalco y vaya, no era tan tarde y casi no llegábamos al inicio de la velada.
Entonces llegamos a la estación y bajamos corriendo al andén. En eso se tardó un poco el metro en estacionarse, ya que se veía que estaba a la orilla de la estación. A nosotros ya nos surgía llegar. En eso el tren tomó su lugar y empezó a oler a quemado, bastante fuerte. Un usuario nos dijo: no se suban ahí, hay que bajarnos todos. Bajó la palanca de emergencia. En eso mi profe voltea y me dice: oye, ese niño viene solo. Volteo y nos dice: no se bajen, no hagan caso, si hacen caso se van a morir. Mi amiga, mi profe y yo nos quedamos fríos. Ese chavito tenía la mirada muy pesada, nos estaba viendo desde uno de los asientos de discapacitados y no nos quitaban la mirada de encima. Y eso era lo más raro. En cuanto llegamos a auditorio, los tres nos bajamos corriendo y volteamos a verlo. La verdad, personalmente, ya no lo vi, pero ya no quise preguntar. Mejor nos centramos y nos concentramos en la euforia del concierto, pero sí estuvo muy raro. Estas historias no tienen que ver con el metro, pero también son muy interesantes. Enviada por Dante B. ¿Qué onda, tío Taku? Me llamo Dante. Trabajo como abogado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, allí en Zócalo de la Ciudad de México. Te envío una foto que hace un par de años, que yo todavía era del servicio social, empezó a circular entre varios trabajadores de ese alto tribunal. Fue tomada por personal de vigilancia en uno de los pasillos del segundo piso, supuestamente a las 3 de la madrugada mientras daban su rondín. En la foto se alcanza a ver una niña y al fondo, en la escalera, la silueta de un hombre de negro sentado. La niña parece estar usando ropa de otra época, como un vestido antiguo. Investigué y encontré que antes ese lugar, Pino Suárez 2, donde ahora está la corte, era la Plaza del Volador, que era como un mercado o plaza donde había mucho comercio y le llamaban del Volador porque había voladores de Papantla. Se cuentan muchas historias de terror allí en la corte. En la entrada, subiendo las escaleras hacia el pleno, hay una estatua grande de don Crescencio Rejón, el padre del amparo mexicano, sentado en una silla. Se cuenta igual que entre el personal de vigilancia, que en un rondín igual por la madrugada, un policía vio la silla sola sin don Crescencio y que así lo asentó en su informe. Al día siguiente le llamó su jefe para saber si no había tomado o ingerido alguna sustancia que lo hiciera alucinar, y al parecer, después de hacer pruebas, el resultado fue negativo. Otra historia es que en unos baños de mujeres, ya entrada la noche, una licenciada vio los pies descalzos y sucios de una persona y empezó a gritar asustada. Sus compañeros de oficina oyeron los gritos, fueron por ella, entraron a revisar quién estaba en el baño y no había nadie. A mí solo una vez me han espantado. El año pasado, por pandemia, yo era el único que iba a mi área los viernes y me quedaba hasta las 10 de la noche para tomar un diplomado en línea en mi oficina. Cuando ya estaba guardando mis cosas, escuché que algo pesado cayó al suelo en una oficina de al lado, como una engrapadora o algo de metal. Pensé que era ilógico que alguien hubiera llegado a trabajar en viernes a esa hora. Fui a asomarme y no había nadie y no vi nada en el suelo. Guardé mis cosas rápido y salí corriendo al pasillo. En fin, tío Taku, te adjunto la foto que te comenté. Saludos y me encantan tus videos. Historia enviada por Jared Santibáñez. Hola tío, quiero contarte una historia que le pasó a mi abuelita hace aproximadamente 40 años. Cuando mi abuelita decidió rehacer su vida con otra persona, le empezaron a pasar muchas cosas extrañas. Siempre a las 12 de la noche dice que empezaba a cantar un pájaro y después de eso empezaba una voz muy hueca a llamarla. Cata, Cata. Así seguía en un tiempo de 10 minutos. Mi mamá y mis tíos empezaron a llorar porque cuentan que esa voz era muy macabra. La nueva pareja de mi abuelita salía de la casa para ver quién era. Para su sorpresa, no había absolutamente nadie. Todo esto ocurrió en un lapso de un mes. Hasta mi abuelita llegó a la conclusión de que era un difunto abuelo que le llamaba todas las noches y que tal vez no le gustaba la idea de que ella rehiciera su vida, hasta que le dijo una noche: José, ya déjanos de molestar.
y vete a descansar en paz. Desde esa noche se terminaron los llamados a medianoche. El siguiente video que te voy a mostrar lo acabamos de grabar apenas hace unas semanas. Resulta que hace unos días fui con algunos compañeros a grabar en la oficina de objetos perdidos del metro de la Ciudad de México. Sí, por si no sabías, en Metro Candelaria hay una oficina de objetos perdidos. Ahí van a parar todas las cosas que la gente se encuentra en el metro. Pronto te dejaré un video completo de eso. En fin, estábamos escuchando la explicación de Donovan, quien es el encargado de esta oficina, cuando de pronto uno de los bastones que estaba recargado ahí, de la nada, se movió. Algunas personas dicen que el bastón se cayó porque estaba mal acomodado, pero nadie ni siquiera lo había movido. Así que te dejo el video y la mejor opinión la tienes tú. El metro de la Ciudad de México cuenta con aproximadamente 3.365 cámaras de seguridad que monitorean a los más de 5 millones de usuarios que lo utilizan a diario en las 195 estaciones. Así se han detectado diferentes bandas que se dedican a delinquir en el lugar, accidentes e incidentes. Te cuento que, personalmente, ya acudimos al centro de monitoreo del metro en las oficinas centrales y el trabajo realizado es de admirarse. Y aunque aún así el monitoreo en las instalaciones son constantes, hay un enigma dentro de las mismas y fuera de todo tema paranormal, existe una realidad. Permita el libre cierre de puertas. En los últimos años, se cree que en el metro existe una especie del Triángulo de las Bermudas, es decir, el registro de personas que entran al metro pero nunca vuelven a salir. Los motivos aún son inciertos, pero el registro en cámaras de seguridad del sistema de transporte colectivo revela cosas muy extrañas. Es aquí donde nos podemos preguntar, ¿en dónde están todas esas personas desaparecidas en el metro? Uno de los primeros medios en recolectar esta información fue el diario El País, uno de los medios más importantes a nivel internacional. En una redacción creada por la periodista Georgina Cérega en 2019, nos da datos importantes, pues bajo a esta fuente se dice que en las entrañas del metro han desaparecido al menos 153 personas solamente durante el año 2019. Y en el registro del año 2020 se abrieron 43 investigaciones por usuarios que fueron vistos por última vez en las instalaciones de este transporte público. Según la Procuraduría General de Justicia, el 65% de esas investigaciones se cerraron rápidamente cuando los supuestos desaparecidos volvieron a aparecer. El otro 35% implica, sin embargo, que al menos 15 usuarios no han vuelto a ser vistos y se han sumado a la lista de los 138 que desaparecieron en el metro entre 2015 y 2017. Pero, ¿qué sucede? ¿Acaso algún tipo de organización criminal o secta? Mientras no se tiene una razón exacta de lo sucedido con las personas que desaparecieron, hay muchas especulaciones y posibles causas. El País toma el caso de Graciela, una usuaria del metro que sufrió un intento de secuestro dentro de las instalaciones del metro de la ciudad. Fue un 13 de enero de 2019. Graciela comenta que 5 hombres y una mujer la rodeaban en las escaleras dentro de la estación Chabacano del metro y con jalones intentaron llevársela. La víctima incluso comenta que escuchó cómo le ponían precio, pues uno de los hombres dijo: "Por esta, sí nos dan un 20".
Afortunadamente, Graciela pudo escapar y entrar a uno de los vagones del metro, poniéndose a salvo. El suceso llegó a las redes sociales como una manera de Graciela de dar a conocer su caso y recibió muchas respuestas del tipo de que este tipo de situaciones no pueden suceder en el metro, pues hay gente alrededor como para que una situación como esta pase desapercibida. Tras reportar el caso a las autoridades, ahora 2 policías vigilan la estación entera y cabe mencionar que Chabacano es una de las más concurridas en toda la línea de transporte. Otro caso es el de Francisco Albavera Trejo, desaparecido en marzo del 2012. Francisco era un estudiante del Instituto Politécnico Nacional que ingresó al metro Pantitlán. Las cámaras de seguridad registran que baja las escaleras del metro y desde ahí no se sabe nada de él. Su madre, Alicia Trejo, menciona: la última vez que lo vi fue cerca de la estación del metro Pantitlán correspondiente a la línea 1, alrededor de las 6:30 de la mañana. Mi hijo se dirigía a la universidad. Cursaba el 7º semestre de la carrera de Ingeniería Informática en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas, UPICSA, del IPN, pero nunca llegó. Francisco era un joven que al salir de la escuela se dirigía directo a su casa. No llegaba después de las 2 de la tarde y siempre nos avisaba en dónde se encontraba. Por ello, ese día comenzábamos a preocuparnos porque eran las 4 de la tarde y no había regresado. Le envié mensajes de texto sin recibir respuesta. Pedí a su hermano que investigara en Facebook y encontró un mensaje de un compañero quien le preguntaba en dónde estaba y que se comunicara urgentemente, por lo cual lo contactamos y nos dijo que también lo estaba buscando porque ese día no había llegado a la escuela. Sin embargo, un compañero recibió un mensaje en donde le informaban que tenían a mi hijo guardadito y que más adelante se comunicarían de nuevo. A partir de ese mensaje, se sospechó de un posible secuestro, pero no se recibió ninguna llamada, mensaje o información sobre el paradero de mi hijo, menciona la señora Alicia Trejo. Asimismo dice: con esta información, mi esposo y yo acudimos al Ministerio Público de la Alcaldía Venustiano Carranza, en donde no levantaron nuestra denuncia, justificando que no correspondía a la instancia, y fuimos canalizados a la Fiscalía de Antisecuestros de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, en donde el personal lamentablemente no cuenta con la capacitación, atención y humanidad para orientar y tratar a las personas que tienen a un familiar desaparecido. Tras muchos interrogatorios, me hicieron saber que no iban a salir corriendo a buscar a mi hijo, que no había elementos suficientes para considerarlo como secuestro y que probablemente él se había ido por problemas en el hogar, lo cual me hizo saber que no me iban a apoyar a encontrarlo. Tras años de búsqueda, sé que mi hijo no se fue por decisión propia. Si él estuviera bien, ya hubiera buscado la manera de informarme su paradero. Hoy en día, así como a Francisco se le sigue buscando con la esperanza de encontrarlo, como a más de las 150 personas que tienen registro de desaparición en el metro. Como te dije en un inicio, esto, más allá de un fenómeno paranormal o un cuento o una leyenda, es una realidad. El metro de la Ciudad de México ha incrementado la seguridad en sus instalaciones. Los policías tienen diferentes actividades extras para rondines y coberturas sobre las estaciones, en las que se han reportado algunos casos como estos. Esto no es para espantarte ni para decirte que no viajes en el metro, sino al contrario. Ten en cuenta que el metro es uno de los transportes más seguros y, por supuesto, evitar situaciones de desapariciones o cualquier otro tipo de delito. Y es que, así como pasa en la ciudad y en el país en general, tenemos un país hermoso y los buenos aquí somos más. Es importante comentar que si te sientes insegura o inseguro en alguna estación, si te faltan al respeto o fuiste víctima de algún delito dentro de las instalaciones, acércate al personal de seguridad del metro, ya sean a los policías o a las personas que traen el chaleco anaranjado fosforescente, y denuncia. Solo así se podrán tomar acciones importantes. Recuerda que el metro somos todos. También te invito a cuidarnos entre todos. Si ves algo que no te cuadra en el metro o ves algo extraño, denúncialo. Te voy a dejar en la descripción de este video el link del video del centro de monitoreo del metro para que te des una idea de cómo es por dentro.
Asimismo, si quieres apoyar el caso como el de Francisco y el de Graciela, te dejo los enlaces en la parte de abajo y algunos otros enlaces en donde podrás enterarte de más casos. Amigos, este video lo hice de verdad con el sentido de hacer mucha conciencia de la situación de nuestro país. También lo hago con muchísimo respeto para no nada más para estos dos casos que se narraron en este video, sino para varios casos que existen no solamente en las instalaciones del metro, sino en la Ciudad de México y en la República Mexicana. Lamentablemente estamos pasando por una situación bien compleja. A mí en los inbox a diario me llegan de repente personas que me pasan las fichas de búsqueda, alertas Ambers, para buscar a sus familiares, y de verdad no me quiero imaginar por lo que están pasando esas personas, porque es algo que no desearía a nadie. Entonces, amigos, al mismo tiempo les decía en la narración, este video no es para que se asusten y que ya no utilicen el metro y que cataloguen al metro de inseguro, porque para nada. La intención de este video es visualizar que en el metro existen muchas realidades, así como en la Ciudad de México existen colonias con muchas otras realidades que incluso son peligrosas, y ustedes saben cuáles. O sea, podemos hablar de ciertas colonias que son peligrosas. Entonces, pero no por eso quiere decir que la Ciudad de México sea totalmente insegura. Entonces, con mucha responsabilidad hago este video, con mucho respeto. Si ustedes tienen una situación dentro del metro, es de verdad, acérquense a la policía. La policía se está capacitando muchísimo más. Ese día que nosotros fuimos al centro de monitoreo, de verdad vimos el trabajo y todos los esfuerzos que hace la policía. También les decía, a veces la situación no nada más depende de la gente que trabaja en el metro, de la autoridad del metro, sino también depende de nosotros. Es por eso que te digo, cuando salgas no sé, cuando vayas a la escuela, al trabajo, al ver a un amigo, a una amiga, a tu novia, no sé, a una reunión, a una fiesta, sé también muy responsable en la situación por ejemplo, cómo te vas a regresar. Cuida mucho a la gente que vas, estate pendiente de verdad, de la gente con la que convives. Esta parte es bien triste de pronto estar escribiendo, pues no sé, a nuestras amigas, ¿no? O no sé, a una novia o algo así de avísame cuando llegues a casa, porque es una realidad. Y nos sentimos tranquilos cuando ya llega, ¿no? A casa. Dices, te avisa, ya llegué, y es así como, oye, qué chido. Entonces, amigos, este es un video para hacer conciencia, nada más para visualizar parte de la realidad de nuestro país, y con mucha responsabilidad lo hago, ¿no? Y con mucho respeto. Entonces, yo soy el Taku. Nos vemos en el próximo video, amigos. Les dejo en la parte de abajo los links de estos casos y de algunos otros casos para que, no sé, me ayuden a difundir esta información y apoyemos pues desde nuestras trincheras, así como pues estoy tratando de hacerlo, ¿vale? Yo soy el Taku. Nos vemos en el próximo video. Bye.